Buenos días, las misericordias del Señor son nuevas y se renuevan cada mañana. Eso significa que tenemos la oportunidad de transformar nuestra mente por el poder de la palabra de Dios, leyéndola, escuchándola, estudiándola, meditándola. Seguimos nuestro estudio continuo, nuestra conversación continua, nuestra lectura en orden, capítulo a capítulo. Estamos en el nuevo Evangelio, en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas. Estamos en Lucas 8. Parábola del sembrador. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó en espinos, que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, le contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están juntos al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, cuando la oyen, pero no tienen la raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Una lámpara en una repisa. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente no lograban acercársele. Su madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Jesús calma la tormenta. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían a unos a otros: ¿Quién es este que manda aún a los vientos y el agua y le obedecen? Vamos a analizar la primera parte, ya que todos los capítulos están llenos y ricos de enseñanzas, pero no quiero que se nos pase el análisis de los espinos. Jesús describe las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida como espinos que impiden que alcancemos la madurez espiritual, los que en un principio responden al Evangelio. Tenemos a percibir a los espinos como cosas feas que piden a gritos que las eliminemos o que sean evidentes que las tenemos que sacar. Pero también tendemos a imaginar que los espinos son más bien las pruebas y las penurias que pasamos día a día. Sin embargo, Jesús nos dice que las riquezas y los placeres de la vida, las cosas que más deseamos en la vida,
también son verdaderos espinos. Y esta mañana quiero que reflexionemos en esto. Esta es la invitación. ¿Cómo lucen los espinos para ti? ¿Y eres consciente de los verdaderos espinos que hay en tu vida? Porque si usamos la analogía del huerto, las cosas buenas pueden apoderarse de un huerto y someterlo de tal manera a que otras plantas no puedan prosperar. Aún estas cosas buenas son espinos. Y nos hace falta un jardinero con criterio que sepa cuáles plantas hay que estimular y cuáles se deben controlar. En nuestro propio huerto, ¿habrá alguna planta que ha ahogado las buenas intenciones espirituales y ha impedido el paso del sol, robando nutrientes a otras plantas que nosotros necesitamos o que nos convienen, que nos interesan? El simple descuido puede producir una cosecha de espino. Y esta mañana es la reflexión para cada uno de nosotros que escucha este devocional. De pronto estás llamando algo bueno, una bendición, y en realidad es un espino. De pronto estás trabajando mucho en abundancia y está ahogando el fruto del Espíritu en tu corazón. De pronto las riquezas, como decía la parábola, o de pronto si tengas un mal hábito que esté dejando que la palabra de Dios no germine, que no puedas tener una relación íntima con el Padre y por ende no crezca ese fruto del Espíritu que mora en ti, pero que lo has dejado que se ahogue. Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra, por esta conversación continua, por escudriñar la palabra tuya, Señor, porque no hay forma de crecer en nuestra fe, sino que por el oír y el oír tu palabra. Señor, te pedimos que esta mañana, como todas las mañanas, puedas hablar claramente a nosotros. Te damos gracias por la vida, por el milagro de la vida, por poder leer, escuchar, meditar, pensar. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú redarguyas nuestros corazones y que nos muestres en una introspección. El Evangelio es acerca de eso, Señor, de poder mirarnos con tus ojos y poder arrepentirnos si es necesario, agradecer todos los días, crecer en ti, poder descubrir qué es eso que nos está impidiendo caminar a este proceso de santificación. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por nuestros trabajos, por nuestros hijos, nuestras casas, el techo, la provisión, la comida, el abrigo. Y te pedimos que nos uses para poder proveer estas cosas para el que más lo necesita. Te pedimos que seamos esa oración contestada de muchos y que podamos llegar con tu evangelio. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.